Bueno, pues vamos a iniciar nuestra sesión de esta tarde. Nuevamente, gracias por la puntualidad. Y bueno, pues el día de hoy vamos a trabajar un tema por demás interesante en la dinámica que la nueva escuela mexicana propone a todos los que somos educadores y educadoras y tiene que ver con la integración curricular y las metodologías sociocríticas. Esto que si bien no es nuevo, porque ya desde los planes de estudio anteriores, bueno, se venían haciendo cada quien en la medida de sus posibilidades, sus conocimientos. Bueno, ahora forma parte de este currículo nacional a través de los programas sintéticos, la construcción de los programas analíticos en las escuelas y este cambio a que la educación sea más contextualizada, más significativa y sobre todo permita a los docentes desarrollar su autonomía profesional. Bueno, pues vamos a ahondar en el cómo hacerlo. Sé que hay mucha información alrededor del tema, lo cual vamos a tomarla. Algunos fascículos también de Mejor Edu que ha publicado sobre la integración curricular, investigaciones en torno a ello, pero hoy quisiera acudir a su experiencia, a lo que ustedes han hecho en la integración curricular desde su contexto, ¿verdad? La parte fuerte de la nueva escuela mexicana es recuperar el contexto de las escuelas y también el conocimiento de todos los que somos docentes y directivos. Bueno, pues vamos a dar inicio. Hoy vamos a buscar fortalecer el plano didáctico dentro de este contexto del programa analítico a partir de la comprensión y la aplicación de algunas estrategias para hacer viva y dinámica la integración curricular, como a través también del trabajo que realizan los docentes con las metodologías sociocríticas. Y vamos a integrar un elemento emergente que es esta tecnología de la IA, de la inteligencia artificial, cómo utilizarla para que este conocimiento que ustedes ya tienen, pedagógico y didáctico, pues se pueda utilizar para agilizar y optimizar tiempos sin perder la calidad y la decisión propia de quienes somos educadores. Porque solo quisiera recordar que la inteligencia artificial no nos sustituye ni toma las decisiones que a nosotros nos tocan. A nosotros nos corresponde aprender a utilizarla para que se lo hagamos en menor tiempo, pero con la misma calidad como lo venimos haciendo sin esta herramienta de inteligencia artificial. Y bueno, aquí lo he resumido en una frase: integrar el currículo con sentido y con contexto. Entonces vamos a buscar utilizar esta herramienta. Bien, bueno, pues vamos a avanzar. Del diagnóstico al diseño didáctico. ¿Qué es lo indispensable para integrar el currículo? Ya lo dijimos hace unos minutos, las situaciones problemáticas que priorizamos en nuestras escuelas, ¿verdad? Las evidencias que recabamos, los trabajos, los registros, las observaciones, las voces de los estudiantes y las familias, la interpretación que le damos a estas evidencias y a este contexto. ¿Qué significa? ¿Por qué sucede? ¿A quién impacta? ¿Cómo impacta esto? Las necesidades formativas que tienen nuestros alumnos, pero también las familias, el contexto en donde viven ellos. Y, no menos importante, la intencionalidad, la intención que como docentes, como directivos, hacia dónde queremos transformar o fortalecer desde nuestra labor de educadores. Estos cinco elementos nos llevan de un diagnóstico de la realidad, de una lectura de la realidad, a una planeación y a un trabajo intencionado, a un trabajo con sentido. Pero aquí nos salta una pregunta. Cómo articular los campos formativos con los contenidos y PDA que tienen estos campos formativos de acuerdo a cada fase y a cada nivel educativo para aprender y actuar sobre esa realidad? Este es el hilo fino de la labor docente, ¿no? Cómo hacer que dialogue lo que está en los programas sintéticos, que son las metas de aprendizaje, lo que queremos lograr que aprendan los alumnos, con las situaciones que están viviendo y que se están viviendo en la comunidad. Ahí nos rompemos un poco la cabeza quienes queremos hacer esta integración. Bueno, pues hoy vamos a ver algunas estrategias de cómo hacerlo de una manera sencilla, pero no por ello superflua ni light, ¿no? Voy a utilizar la palabra sencilla
con una connotación de que lo podemos hacer de manera progresiva, de manera gradual y con los elementos que tenemos a nuestro alcance, sin perder la profundidad que implica un pensamiento y una reflexión sobre sobre el plan de estudios, sobre los programas sintéticos y sobre la realidad, ¿no? Ambas pueden ser a fondo, pero de una manera que sea cercana, asequible, que sea viable para todos para trabajarlo en nuestras escuelas. Bueno, pues aquí vienen algunas propuestas. Les pediría que en el chat me compartan una frase o nos compartan una frase. En una sola frase completa el siguiente enunciado. Nuestra situación priorizada es y se evidencia en. Por ello, necesitamos integrar el currículo para. ¿Cuál sería nuestro punto de partida? Y aquí les voy a dar un ejemplo. Supongamos que nuestra situación priorizada, la de mi escuela, es la baja comprensión lectora en textos informativos. Tengo alumnos que lamentablemente no comprenden lo que leen, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es una situación priorizada. ¿En qué se evidencia el que los alumnos no comprenden lo que leen? Porque cuando redactan, sus productos escritos son incompletos y por lo tanto, cuando evaluamos estos productos, los resultados en los instrumentos que pueden ser rúbricas no son los más favorables, ¿no? Bueno, tengo una situación que para mí es muy importante, se evidencia en los productos que hacen y por ello necesitamos integrar el currículo para diseñar actividades situadas que fortalezcan la lectura, ¿no? La argumentación, la participación. Ayúdame, por favor, aquí en el chat. ¿Cuál es la situación que has priorizado en tu escuela? ¿En dónde lo puedes notar? ¿Y por qué consideras que es necesario integrar el currículo? Puedes apoyarte en la frase que tenemos aquí a manera de ejemplo. Nos dice Álvaro, su situación priorizada es la lectoescritura y la comprensión lectora. ¿En dónde lo ven? ¿En dónde lo han identificado? Cuando escriben y cuando leen. ¿Y qué necesitas integrar en el currículo, Álvaro? La inasistencia, claro que es un problema grave. En donde se evidencia en las inasistencias recurrentes del alumnado. Vean cómo aquí usted agrega un factor que está influyendo, falta de pavimentación en el poblado. ¿Y qué es lo que podría integrarse en el currículo? La participación comunitaria, la gestión colectiva, la búsqueda de soluciones. Este es el punto de partida, estimadas y estimados colegas. Cuando nosotros tenemos situaciones que identificamos a partir de la lectura de la realidad, tenemos la posibilidad de que nuestra integración del currículo dialogue entre la dinámica del plano didáctico con la contextualización y la lectura de la realidad. Esto es un programa analítico vivo, no es el llenado de un formato, no es solamente vaciar información, sino es darle un sentido a la situación que estamos nosotros detectando para que cuando hagamos nuestras metodologías sociocríticas, nuestros proyectos o en preescolar las modalidades de trabajo, en verdad haya congruencia entre el primer plano del programa analítico con el plano didáctico. Y este enlace es una cadena que no podemos romper cuando estamos trabajando en el aula. Y aquí vamos a tomar de este documento publicado por la Mejor Edu, en donde se habla de la integración curricular. ¿Qué es la integración curricular? Justamente lo que ustedes están colocando en el chat en este momento. Es un proceso en donde todo conecta, ¿verdad? En donde lo que ustedes detectaron en la realidad, en su lectura de la realidad, con los campos formativos, con los programas sintéticos, adquieren sentido y se relacionan, se articulan para que el trabajo escolar sea pertinente y situado. Vean cómo todos estos elementos tienen un impacto mayor que si solo
abordáramos una serie de actividades o proyectos desarticulados de la realidad de nuestros estudiantes, de nuestra comunidad, de nuestra escuela. Y esta integración curricular nos permite llevar al currículo, a los programas sintéticos, a este plan de estudios en educación básica, al nivel de poder impactar y transformar también a nuestra comunidad. Como lo decían ahorita en el chat, el hecho de que las calles no estén pavimentadas afectan la escuela, afectan la dinámica de la escuela. Bueno, es que no podemos seguir generando jóvenes o estos niños que van a ser jóvenes o ya lo son, sin tener la sensibilidad de lo que está pasando en la comunidad, ¿verdad? Sino que puedan ellos aportar cuando esté en sus manos, pero desde ahora nosotros estamos formando estas nuevas generaciones sensibles a la realidad de su comunidad a través del trabajo que estamos realizando en el plano didáctico. Pero esto no es sencillo. Esto, aunque lo veníamos haciendo de manera intuitiva quizá en años anteriores, ahora que está permeado en los programas y que forma parte de nuestros consejos técnicos, necesitamos trabajarlo con intencionalidad, necesitamos ganar experiencia, necesitamos aprender juntos a hacerlo, a generar experiencias creativas para lograrlo. Y esto no lo podemos hacer solos. Necesitamos hacerlo en comunidad, en colegiado, como escuela. Cuando dos maestros son muy emprendedores, esto ya lo entendieron y están jalando para adelante, es muy desgastante que hayan otros dos maestros o con uno que jale en sentido contrario, ¿verdad? Es tirante, es desgastante emocionalmente y por eso la insistencia de que este proceso de construcción del programa analítico sea en conjunto. Sin embargo, es un reto. Es un reto porque implica romper con esquemas ya muy introyectados de solamente llegar al aula y repetir contenidos y sin considerar esta lectura de la realidad. Pero bueno, vamos avanzando. Somos seres humanos y no todo se puede hacer de manera mecánica, ¿verdad? Sino que cada quien lo va asimilando, se lo va apropiando y lo va poniendo en práctica también a su ritmo. Sin embargo, bueno, si ustedes ya están en este plano de jalar hacia adelante, de empujar a la escuela hacia una integración curricular, qué mejor, porque entonces están abonando a una generación de estudiantes pues con un sentido más claramente enfocado hacia la mejora de la comunidad y hacia el cambio en la sociedad. ¿Qué implica hacer esto? ¿Para qué aplicar la integración curricular? Pues hay varias cosas que necesitamos considerar para hacer este trabajo. La primera, necesitamos primero pasar de una enseñanza centrada en y por los contenidos a usarlos para conocer, analizar, comprender y transformar la realidad, lo que estaba diciendo hace unos minutos. Segundo, si ya leímos la realidad, ahora es importante darle sentido, contextualizar los contenidos, los PDA, los ejes articuladores. ¿Y por qué no? Para sostener la autonomía profesional, organizar los contenidos, decidirlos y estos programas sintéticos que son incompletos por definición, hacer un trabajo de codiseño para integrar otros elementos del contexto local que puedan nutrir, que puedan todavía darle más fuerza al trabajo que hacemos en la escuela. Y por último, para que esta integración se concrete, articular los campos formativos, contenidos PDA y ejes dentro de actividades y estrategias. Esta parte, esta última parte de integración curricular, es en donde nos vamos a enfocar a continuación. Me queda claro que ya en los consejos técnicos, el tema del diagnóstico, del análisis de los programas sintéticos, ya es algo que ustedes han avanzado en los últimos ciclos escolares. Bueno, pues les invito a que vayamos a cómo hacer la articulación curricular ya de cara al programa, al plano didáctico, perdón. Bueno, vamos a ver dos estrategias. La primera estrategia para hacer esto se llama mapa activo del problema al currículo. ¿Cuál es el propósito de esta estrategia? Es transformar la lectura de la realidad que ya tenemos en una ruta curricular situada. Y vamos a articular el problema, los contenidos, los PDA
y las metodologías sociocríticas para ver cuáles son los proyectos que serían más adecuados trabajar de acuerdo al trabajo que hemos venido haciendo en el colegiado. Paso número uno en este mapa activo del programa al currículo, del problema al currículo, perdón. Paso uno, enmarcar la situación problemática priorizada. Ya la tienes identificada. En el chat pusimos varias situaciones problemáticas que ya tenemos muy bien detectadas. Paso 2. Pega evidencias y precisa el núcleo del problema. ¿Cuál es el centro de esa situación? ¿Qué es lo que quieres atacar? Paso 3. Busca de manera rápida y haz una selección inicial de contenidos y PDA en los campos formativos relacionados con el problema. Aquí va a venir la articulación entre la lectura de la realidad y los programas sintéticos. Paso 4. 4. Priorización de contenidos y PDA. Puedes utilizar aquí un semáforo, ahorita lo vamos a ver. Y paso 5. Decidir la metodología sociocrítica y bosquejar la ruta didáctica. ¿Cómo, qué hacer para que estos pasos se vuelvan una realidad? ¿Cómo trabajarlo? Y aquí entra la palabra de algo práctico y sencillo, sin perder la profundidad de lo que vamos a hacer. Selecciona una situación problemática del plano uno y redáctalo en forma descriptiva. Una vez que ya tienes esta situación problemática, en notas adhesivas puedes utilizar post-its, menciona las evidencias que sustentan el por qué esa situación es un problema real. ¿En dónde lo ves? En los resultados de evaluación, lo ves en la relación que tienen con los padres de familia, en dónde está lo que sustenta el núcleo del problema. Una vez que ya tienes estas evidencias, con el programa sintético a la vista, ya tienes tus programas de la fase, del nivel en donde estás. En equipos, seleccionen contenidos y PDA con una justificación breve. Esto aporta porque no se trata solamente de tomar contenidos y PDA de manera aleatoria, sino buscar aquellos que tengan una relación más estrecha y que aporten a la resolución, al análisis de la situación que estamos nosotros queriendo abordar. A partir de esta selección, analicen los contenidos y los PDA con un semáforo. Se puede colocar en verde los que consideren que son imprescindibles. En amarillo, los complementarios, es decir, enriquecen, pero no es un elemento central. Y en rojo, aquellos que consideren que no son pertinentes para este ciclo, pero sí podrían ponerse como a futuro poder trabajarse. Y por último, elijan una metodología sociocrítica pertinente. Esto lo voy a dejar así en este momento de manera general, porque cuando lo aterrizamos en la inteligencia artificial, vamos a ver cómo, si hacemos este proceso de manera colegiada o de manera profunda, las metodologías, la IA nos puede sugerir qué metodologías y qué proyectos nos pueden ser de más utilidad para abordar estos contenidos PDA y la situación problemática. Les doy un ejemplo rápido. Aquí está lo que he descrito anteriormente. Pensemos en preescolar. ¿Tenemos aquí colegas de preescolar? A ver, ¿quiénes son de preescolar? Levanten la mano, por favor. ¿Hay alguien de preescolar por aquí? Digo, en la otra estrategia vamos a utilizar otros ejemplos de otros niveles, pero bueno, ahorita vamos a consentir a preescolar, ¿ok? Muy bien, porque preescolar es importante, así como los demás niveles. Muy bien, presente, ya están levantando la mano maestras de preescolar. Ok, aquí va un ejemplo de preescolar que puede sernos de utilidad. Supongamos que en tu grupo, maestra de preescolar, observas baja participación en el cuidado de los patios y los materiales. Hay muchas cosas tiradas durante el recreo, basura, mochilas, bueno, de todo, ¿verdad? Y esto se evidencia en la observación diaria. Las maestras se están dando cuenta que los niños dejan en el descanso, vaya, todo, el lunch, todo tirado, ¿verdad? Y vas y les preguntas a los niños, oye, ¿y por qué se quedó esto ahí? Y contestan los niños, se me cayó y ahí lo dejé. No pasa nada que lo deje ahí, ¿verdad? ¿A alguien le ha pasado esto? Bueno, esto ya no es exclusivo de preescolar, ¿verdad? También puede ser que en primaria suceda. Bueno, pues ahí hay una situación que está sucediendo
y que pobres maestras o la persona de intendencia, vaya, es toda una misión ir a levantar lo que se queda tirado en los descansos, en los patios, ¿verdad? Maestro Ramón, sí, bueno, si no es exclusivo de preescolar, también puede ser que pase en primaria y en secundaria. Vamos a ver cómo abordarlo en preescolar. Supongamos que, ¿cuáles son las evidencias que tenemos de esta situación? Que hay fotos, o sea, de cómo estaba el patio antes y después del recreo, ¿verdad? Se ha redactado bitácoras de lo que ha estado pasando. Vaya, es un tema de consejo técnico. Se ha abordado con los padres y las madres de familia. Bueno, ¿cuál es el núcleo? Necesitamos construir hábitos y acuerdos de cuidado colectivo del entorno. No puede ser que el patio siga estando así y que nosotros que estemos contribuyendo a la contaminación de la escuela, ¿verdad? Bueno, pues ahí está el núcleo del problema. Y pues nos dimos a la tarea, vamos a suponer que en un consejo técnico dijimos, esto lo necesitamos abordar de nuestros proyectos, hay que hacer algo con nuestros alumnos para que se detenga, ¿verdad? Para que cambie, que nuestro patio y nuestro entorno esté mucho mejor que como ahora lo estamos dejando. Entonces empezamos a seleccionar campos formativos, tenemos de lo humano y lo comunitario, en donde queremos abordar el cuidado de la salud personal y colectiva, porque muchos de estos desechos pueden generar enfermedades, ¿verdad? O pueden generar problemas de higiene, de limpieza en la actividad física. Y como PDA, que los niños reconozcan cuáles son los factores que permiten conservar la salud y las que la perjudican, si lo vamos a enfocar desde el lado de la salud en ética, naturaleza y sociedades, la conservación, la interacción, el cuidado, la regeneración de la naturaleza, la construcción de una conciencia socioambiental, en donde lo que queremos es que los niños reconozcan las condiciones ambientales de su comunidad y que digan cómo afecta a las plantas, a los animales, a las personas, si dejan cosas que puedan dañar las plantas, a los jardines. Vaya, entonces empezamos en un análisis de nuestro programa sintético a la luz de lo que estamos viendo que sucede con los pequeños y qué es lo que queremos nosotros abordar. Bueno, la pregunta que nos surge es, ¿y esto cómo lo vamos a desarrollar ya en el aula, ¿no? Entonces, aquí es en donde podemos decir, usar el semáforo. Bueno, le voy a dar un papel central desde un enfoque de la salud. Entonces, este contenido y este PDA de lo humano y lo comunitario en este campo formativo va a ser mi eje central de mi proyecto, ¿verdad? Por lo tanto, ética, naturaleza y sociedades complementará el enfoque que le voy a dar de la salud hacia el cuidado de las condiciones ambientales de mi comunidad. Entonces, aquí ya tenemos un campo formativo que es el que rige como la columna vertebral del proyecto y tenemos otros campos formativos que complementan y le dan una visión integral a este proyecto que surgió de una situación que hemos observado en el descanso, en los recreos, ¿verdad? Pero nos sigue quedando la pregunta, ¿qué proyecto? ¿Qué metodología? Ya seguramente a ustedes se les estarán ocurriendo algunos, ¿verdad? Si digo STEAM o si digo proyecto comunitario o en preescolar, a lo mejor se puede trabajar una de las modalidades de trabajo. ¿Qué modalidad se les ocurriría a maestras, maestros de preescolar, de las modalidades de trabajo de preescolar? Quizá, a lo mejor también un taller, ¿verdad? Un taller crítico. Vaya, podemos nosotros empezar un centro de interés, por supuesto, maestra Karina, un proyecto. Bueno, ¿cómo nosotros poder traducir estas situaciones de nuestro contexto a proyectos concretos? Ahí es en donde algunos de nuestros compañeros maestros es en donde dicen, ¿cómo le hago? ¿No? ¿Cómo priorizo? ¿Cómo enlazo? ¿Cómo retomo el currículo para que mis proyectos estén alineados a lo que nosotros fuimos analizando en nuestro programa analítico y que mantenga esa congruencia? Esa es la primera estrategia que les propongo. Vamos a la segunda y de aquí vamos a pasar a la IA para que vean ustedes cómo esto se puede integrar. La estrategia número dos se llama laboratorio codiseño con la comunidad. Aquí en algunas ocasiones vamos a encontrar que hay situaciones en donde
leemos los contenidos y los PDA y decimos, este no encaja totalmente, ¿no? O este está muy avanzado y mis niños no van a lograr ese nivel que se pide en ese PDA. O quizá a este le tengo que hacer algún ajuste porque a lo mejor el PDA o el contenido está muy extenso. O de plano, no, es que esto no está considerado, ¿no? Aquí es en donde entran los contenidos locales, de acuerdo a los saberes del territorio, a las prácticas comunitarias, a las condiciones del entorno. Cuando identificamos que los contenidos del programa sintético no bastan para comprender o transformar la situación. Paso uno: detecta el vacío curricular. ¿Qué necesitas saber o movilizar y aún no está en los programas sintéticos? Paso 2: a ver, ¿qué dicen? ¿Qué pasa en la comunidad? Escucha lo que está sucediendo, ¿verdad? Para que puedas entonces integrar lo que estás observando, lo que estás escuchando y enriquecer el currículo. Paso 3: de acuerdo a lo que escuchaste, a la información que obtuviste, conviértelo en un contenido local. ¿Por qué importa esto en el contexto? ¿Qué aporta para comprender, transformar el problema? Paso 4: vincúlalo con los programas sintéticos. ¿Con qué campos formativos dialoga esto que he encontrado? ¿Qué contenidos o PDA se pueden fortalecer con este contenido local? ¿Qué ejes articuladores se pueden estar presentes? Y por último, diseña metodologías sociocríticas. ¿Qué actividades te permitirán abordar este contenido local? ¿Qué metodologías podrán diseñarse para abordar estos contenidos locales? Y les muestro un ejemplo. Ahora vamos a primaria, ¿verdad? Les voy a mostrar un ejemplo de primaria. Supongamos que en la primaria, bueno, tenemos maestros de primaria aquí. ¿En dónde están los maestros de primaria? A ver, levanten la mano, por favor. ¿Hay por aquí alguien de primaria? No me digan que todos son de preescolar, ¿verdad? Ah, muy bien. Sí, tenemos de primaria. Perfecto. ¿Llueve por allá en su comunidad? ¿Sí llueve mucho? ¿Tienen muchos charcos y muchos lugares en donde se acumulan los mosquitos y otros insectos? Porque yo vi mucha agua. De hecho, saliendo del aeropuerto de ahí en Villahermosa, se percibe mucha humedad, ¿verdad? Entonces, pues hay agua por todos lados, ¿sí? De hecho, en las zonas urbanas. Efectiva, pues imagínate que en temporada de lluvias, si ya de por sí es húmedo, bueno, no te lo imagines, tú lo vives. La cantidad de encharcamientos que hay, ¿verdad? Y esto, pues, es muchas veces un foco de infección para pues, el dengue y otras enfermedades que se producen a partir de esto. Familias reportan malestares y preocupación. El colectivo identifica que se requiere incorporar saberes locales y acuerdos comunitarios. ¿Qué necesidades, perdón, qué necesitamos saber o movilizar? ¿Sí? Bueno, ¿qué acciones concretas? Quizá necesitamos una caminata diagnóstica para que los niños se den cuenta de que, bueno, pues en donde ellos viven, pues hay una problemática, ¿no? A lo mejor entrevistar a algunos papás, a vecinos, al personal de salud. ¿De qué se trata esto? De que nuestros alumnos identifiquen y se den cuenta de que esta es una necesidad, una situación real. Y nosotros lo podemos hacer como parte también de un proceso de codiseño. ¿Qué contenidos locales podemos construir? Rutas de agua y criaderos en el entorno de la escuela, acuerdos comunitarios de prevención, relación ambiente-salud en temporada de lluvias en la comunidad. Y quizá este nuevo contenido local lo puedo yo integrar en saberes y pensamiento científico, porque estamos enfrentando la pérdida de biodiversidad, problemas medioambientales, acciones y qué acciones podríamos realizar para cuidar nuestro estilo de vida. Bueno, pues esto es un proceso que también se puede hacer en primaria para generar contenidos locales. ¿Has hecho este análisis? ¿Has encontrado que hay contenidos que puedes integrar desde tu contexto? Si lo has hecho, pues esto se llama codiseño, ¿verdad? Y este codiseño integra distintos campos formativos.
Y la pregunta nuevamente es, ¿qué proyecto puedo realizar o qué metodología puedo utilizar para abordar estos contenidos locales? Y aquí viene uno, un proyecto comunitario, por ejemplo, escuela y comunidad sin criaderos, prevención del dengue desde acciones locales, ¿no? Bueno, esto que les he mostrado en estas dos estrategias, esto de la integración curricular, lo podemos hacer con apoyo de la inteligencia artificial y para esto necesitamos identificar cuáles son las metodologías sociocríticas que nos convienen para cada situación. Pues aquí les voy a dejar una propuesta de cuándo funciona mejor un proyecto comunitario. Algunas preguntas para identificar qué situaciones serían más mejor abordables o se podrían abordar de una mejor manera con un proyecto comunitario. ¿Cuándo un proyecto comunitario funciona mejor? ¿Cuándo un aprendizaje basado en indagación de STEAM funciona mejor? ¿Cuál es el enfoque que tiene esta metodología? No me voy a detener mucho en ellos porque quiero mostrarles cómo hacer esta selección con el apoyo de la IA. El ABP, ¿cuál es su enfoque? ¿Qué preguntas podemos utilizar para visualizar si esta situación o esta otra es mejor a trabajarse con ABP o con alguna otra metodología? Es decir, ¿cuándo funciona mejor? Y el aprendizaje servicio. Y bueno, pues ahora sí viene la parte del PROM inteligente. Ya les hemos compartido desde ayer, a través de del equipo de asesores, un manual, una guía. Seguramente ya lo tienen por ahí. Entonces, por favor, vayan ahí al chat de su grupo. O si no, aquí les voy a dejar este enlace de esta guía que se llama Del problema al currículo situado. Es una guía práctica con IA para generar opciones de proyectos sociocríticos. ¿Para qué les va a servir esta guía? Primero, para identificar una situación problemática bien formulada y sustentada. Aquí, una de las preguntas que recurrentemente he escuchado es, ¿cómo sé que mi problema está bien planteado? ¿No? ¿Cómo asegurarme de que esta situación me va a servir para un proyecto? Bueno, ese es un primer elemento para lo que nos va a servir este trabajo con la inteligencia artificial. Segundo, para hacer esta integración curricular entre campos formativos, sus contenidos y PDA con los ejes articuladores. Para generar una tabla con opciones de proyectos por metodología sociocrítica. Y para decidir cuál metodología conviene trabajar después en el plano didáctico. Imagínate que en tu consejo técnico puedas crear tus situaciones problemáticas, la integración de los contenidos, los PDA, los campos formativos y un listado de posibles proyectos o de metodologías que puedan abordar esa situación. Ya tendrías un avance enorme, porque a veces es complicado ponerse de acuerdo con eso, ¿no? Pero bueno, aquí ya tienes algunas opciones para hacerlo. Bien, voy a dejar de compartir la presentación para pasar al tema del prompt que vamos a analizar ahorita. Déjenme nada más aquí, se los voy a poner en el chat para que puedan abrirlo. Déjenme, se los pongo. Por favor, denle clic aquí en el chat a esta liga, que bueno, ya desde ayer la compartimos y la voy a abrir aquí en mi navegador para que ustedes lo puedan ver. Ok, vámonos a la guía, por favor, si son tan amables. Tienen ustedes aquí un índice de cómo se pueden utilizar este prompt, pero me voy a ir directamente aquí a la página 11 para descargar el prompt y que lo podamos utilizar de una manera, para hacer una breve demostración de cómo lo pueden utilizar ustedes directamente ya en sus computadoras. ¿Les parece bien? Entonces, este libro, aquí debajo, si ustedes notan, en la parte inferior de mi pantalla, hay un botón que dice descargar. Ustedes pueden descargar este manual, esta guía, para que la tengan en su computadora en PDF, ¿vale? En primer lugar, aquí en la página 11, le estoy dando clic a esto que dice link para descargar el prompt. Le doy clic aquí y se me abre una ventana. Ya que estoy en esta ventana, como me interesa quedarme con este documento de Word, lo voy a descargar. En la parte superior izquierda de su pantalla les aparece esto que dice archivo.
En archivo se despliega un menú, le dan clic aquí en descargar y lo descargan como Microsoft Word. Y esto, al darle clic ahí en descargar, se va a descargar a su computadora y una vez que ya lo tengan en su computadora, pues ya lo tienen ahí, ¿no? Ya no tienen que volver a descargarlo, lo tienen ahí en su computadora. Ok. Dentro de este mismo documento que han descargado, que yo ya lo tengo aquí en Word, lo voy a hacer más grande, ya lo tengo en Word, ya es mío, está en mi computadora. Me dice, enlace del asistente diseñador de proyectos ABP, da clic sobre el enlace. Aparece debajo este enlace en azul, le voy a dar clic al enlace. ¿Qué va a suceder? Se va a abrir una nueva ventana en mi navegador y me va a aparecer aquí el diseñador de proyectos ABP. Ya tienen su documento descargado, ya tienen el Word en su computadora y una vez que ya lo descargaron, le dieron clic a este enlace para abrir el asistente de proyectos de ABP. ¿Qué hay que hacer a continuación? Simplemente una vez que hayas ingresado a la BP, copia y pega el siguiente prompt inteligente. Entonces voy a copiar todo el prompt que tengo aquí debajo, todito. Le voy a dar aquí copiar y me voy a regresar a mi asistente. Lo voy a pegar en la parte de abajo. Voy a cambiarle aquí para el tipo de IA que estoy utilizando para que sea rápido. Y ya tengo aquí pegado todo mi prompt que está en el documento en Word que descargué. ¿Sí? Este prompt se llama generador de opciones de proyectos sociocríticos, pero no nos va a diseñar el proyecto todavía. Hoy vamos a hacer la integración curricular, ¿ok? Y vamos a ver qué opciones de metodologías podríamos utilizar de acuerdo a la problemática que nosotros estamos detectando en la lectura de la realidad. Bueno, pues hagámoslo. Vamos a darle clic aquí para que empiece a correr nuestro asistente de inteligencia artificial. Ya aquí dice buscando en sus conocimientos. Asumiré el rol de asistente diseñador. Voy a aumentarle el zoom para que ustedes lo puedan ver mejor. Vamos a comenzar con la etapa cero, es decir, la validación obligatoria. Con esta información podré actuar, nos dice por acá, podré situar correctamente el contexto antes de analizar problemáticas o integrar el currículo. Por favor, responde solo a lo siguiente. Nos pide que le digamos cuál es nuestro rol, nuestro nivel de servicio, nuestro grado, el contexto de nuestra escuela, en qué tiempo tenemos para trabajar la propuesta y qué tipo de servicio, el tipo de trabajo queremos realizar. Y cuando me compartas esta información, continuamos, nos dice. Ok, yo ya aquí he preparado algo para presentarlo como un ejemplo con ustedes. Pues yo soy maestro, voy a ponerle aquí mi nombre, es Silvano Hernández. Mi rol es docente, supongamos que trabajo en preescolar, en tercer grado, de una escuela pública. Mi contexto es en temporada de lluvias, tengo encharcamientos y tengo 2 o 3 semanas para trabajar este tema y quiero hacerlo en un consejo técnico. Ok, entonces ya le estoy dando mi contexto. Entonces ya tengo mi etapa cero. Ya la inteligencia artificial ya leyó que soy docente, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora vamos a avanzar a la situación problemática priorizada. Por favor, completa solo lo siguiente. Describe en 1 o 2 renglones lo que está ocurriendo, sin títulos, sin etiquetas, sin proponer soluciones. ¿A quién afecta? ¿Cuáles son las evidencias que tengo de que este problema es real? ¿Y cuál sería una interpretación inicial mía? Bueno, ya me adelanté un poquito y voy a poner aquí mis, mis comentarios. En el grupo se observa dificultad para sostener hábitos de cuidado del entorno escolar, lo que genera residuos y agua estancada en zonas del patio. ¿Cuáles son las evidencias que tengo? Después del recreo quedan residuos, se observan recipientes con agua acumulada. Los niños mencionan que no pasa nada si las cosas se quedan ahí, ¿no? Bueno.
Y bueno, ¿cuál es mi interpretación inicial? Mi interpretación es que faltan acuerdos y seguimiento y que la lluvia favorece acumulación de agua. Ya tengo detectada mi situación problemática. Ustedes, ahí ya ustedes van escribiendo cuáles son las situaciones problemáticas que identifican en su escuela. Entonces, gracias Silvano, con la información que me has compartido, vamos a analizar la situación problemática, cuidando coherencia con el contexto de preescolar fase 2. Entonces, ya tengo aquí una reformulación mejorada de la situación problemática, de lo que ya le he dicho, me lo ha mejorado. Tengo aquí mis evidencias mejoradas y tengo mi núcleo del reto, cómo ayudar a las niñas y a los niños a reconocer que sus acciones cotidianas influyen en el cuidado del patio escolar durante la temporada de lluvias. Ahora sí, para continuar a la etapa 2, que es la integración curricular, solo necesito lo siguiente, ¿no? ¿Cuáles son los campos formativos que quieres que trabajemos? ¿Cuáles son los contenidos y PDA de esos campos formativos? ¿Cuáles son los ejes articuladores? Y si hay algún contenido local que quieras que integremos. Bueno, ya me preparé, me puse en mi consejo técnico, decidimos algunos contenidos, algunos campos formativos, decidimos que vamos a trabajar con lenguajes. Aquí ya tenemos un contenido y un PDA de lenguajes de tercer grado, un campo formativo que es ética, naturaleza y sociedad, su contenido y PDA, y lo mismo con de lo humano y lo comunitario. Ya tenemos esto y dijimos, también hay algunos contenidos locales que queremos trabajar, entonces vamos a integrarlos acá también, contenidos locales. ¿Cuáles son esos contenidos locales? Zonas de encharcamiento, prácticas comunitarias de manejo de residuos en lluvia, acuerdos posibles con familias. Perfecto, ya tenemos aquí nuestra selección de campos formativos, contenidos, PDAs y algunos contenidos locales. Ok, ¿qué es lo que sigue? Ya tenemos, ahora la inteligencia artificial nos ha dado una matriz de integración curricular en donde podemos ver los campos formativos que le dimos, el contenido que le dimos, los PDAs, los ejes articuladores y cuál sería el aporte al núcleo del reto. Aquí están los contenidos locales, el contenido local, los campos relacionados, los contenidos que fortalece y cómo aporta el reto. Y tenemos por último opciones de proyectos por metodología sociocrítica. Entonces, de acuerdo a esto que le hemos dado a la inteligencia artificial, nos propone un proyecto por cada una de las metodologías. Nos dice cuál es el enfoque pedagógico de esta metodología, por qué encaja con la situación que le he dado, la idea del proyecto, un título con una breve descripción. Miren, aquí ya tenemos posibles proyectos, título y descripción breve. Cuidamos nuestro patio en lluvias, un proyecto comunitario. Un STEAM, ¿qué pasa cuando llueve en el patio? Un ABP, el agua que se queda, ¿qué sucede? ¿Verdad? Un aprendizaje servicio, cuidar el patio es cuidarnos. Nos da los campos, contenidos y PDA que pudiéramos utilizar en cada uno de estos proyectos y bueno, de qué manera integrar la participación y cuáles serían los riesgos que podríamos correr al implementar cada uno de esos proyectos. Muy bien. Bueno, pues este es un GPT que lo que hace es llevarnos al grado de poder tener ideas de qué proyectos sociocríticos podemos nosotros desarrollar. Por último, nos recomienda una metodología, proyectos comunitarios. ¿Por qué los proyectos comunitarios? ¿Por qué una alternativa viable sería el ABP? ¿Cuál opción deseas desarrollar después y qué ajuste del contexto te gustaría afinar? ¿Qué es lo que seguiría después de esto? Diseñar nuestros proyectos ya con estas sugerencias. Tendríamos que seleccionar cuáles son las metodologías que nos interesan y, bueno, pues hacer una afinación de los contenidos y los PDA. Hasta aquí este prompt de integración curricular. ¿Qué les parece la propuesta? Bueno, pues manos a la obra. ¿Qué les parece que les dejamos ahí la guía?
Les dejamos el GPT ya para que ustedes vayan siguiendo las instrucciones de lo que les está pidiendo esta herramienta. Y bueno, pues que puedan en colegiado, porque esta herramienta sería muy útil que se haga no de manera personal o individual, sino en colegiado, en donde ustedes puedan irle planteando a la IA cuáles son sus situaciones, juntos en equipos, seleccionando contenidos PDA y campos formativos, eh, y que ahí juntos también estén trabajando estos temas de integración curricular para que hagan un menú de posibles proyectos o posibles modalidades de trabajo dependiendo del nivel en el que están. A manera de cierre, ¿qué les deja la sesión del día de hoy? Compártanos aquí en el chat, además de la IA y de esta optimización del tiempo que podemos tener como beneficio al nosotros hacer la integración curricular con ese tipo de herramientas. Creo que podemos tener otros beneficios más de tipo pedagógico, reflexivo, de la práctica, ¿verdad? Que es más fácil la integración curricular, nos dice el maestro Ramón. Sí, aunque recuerden, el chat, el GPT, la IA, no decide. Quien decide son ustedes, su colegiado. La IA simplemente les da ideas, les da opciones y hace un proceso que nosotros podemos hacerlo, pero en más tiempo, que es el cruce, la triangulación de la información. ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial? Relaciona contenidos, PDA, ejes articuladores y situación problema y con sus algoritmos hace este cruce o esta triangulación, que sería el término adecuado, y nos brindan posibilidades alternativas que nosotros podemos pues, ir mejorando, ¿verdad? Muy bien, maestro Mario. Bueno, pues que este prompt sea de utilidad para ustedes, sea de utilidad para sus colegiados. Vaya, lo pueden compartir con su director. Si aquí no está tu director, pásale la guía a tu director y dile, maestro, mire, podemos hacer la integración curricular con apoyo de esta herramienta. Vaya, usémoslo, ¿no? Para eso está ahí. Pues eso sería todo de mi parte. Gracias por la retroalimentación aquí en el chat. Nos da gusto leerles, nos da gusto saber que esto que estamos aprendiendo en el curso está trascendiendo en su escuela. Y bueno, permítanos acompañarles. Sus asesores y asesoras están más que dispuestos de pues, apoyarles en lo que ustedes requieran y que con estas herramientas que trabajamos en las sesiones de Zoom se complemente lo que ustedes ya hacen, que por cierto lo hacen muy bien. Bueno, pues ahora, ¿qué pasaría si lo hicieras en menos tiempo? Quizá tendrías más tiempo para escuchar a tus alumnos, a tu familia, a tus compañeros maestros, a hacer lo que la inteligencia artificial no puede hacer, que es lo más humano que tenemos nosotros, ¿verdad? La comunicación, el acompañamiento, la cercanía, la emoción. Y bueno, pues todo aquello que no es, que no, que puede hacer la IA, pues dejemos que la IA nos ayude, pero que trabaje a favor de nosotros y de nuestros estudiantes. Les dejo un abrazo, seguimos en comunicación y compártanlo, por favor, no se queden ustedes con el conocimiento, compártanlo con sus compañeros. Coeducar México. Comunidad que transforma.